Y como decíamos más temprano, uno de los temas de la semana más importantes tiene que ver con lo que estuvo pasando en las distintas universidades del país y más concretamente nosotros nos vamos a meter acá en la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo una semana atravesada por las tomas activas, por las clases públicas, por movilización también. Bueno, para meternos un poco en este tema y sobre todo, como habíamos dicho, también impulsado por el movimiento estudiantil, por la participación de chicos y chicas que se han puesto un poco al hombro también este conflicto luego de lo que fue el veto a la ley de financiamiento universitario. Para meternos un poco en este tema y que nos cuente cómo vienen las cosas, estamos en comunicación con Sol Alconada, presidenta de la FULP. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? Acá Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sabemos que andás ahí un poco atareada, una semana movidita, ¿no? Sí, sí, pero bien, contentas, la verdad. Eh, Es un buen cansancio. sí, está bueno esos cansancios de que las cosas... Digo, no sé si es que van saliendo porque el conflicto sigue, está latente, pero bueno, fue una semana bastante especial y para meternos un poco en esto, preguntarte primero, Sol, bueno, ¿qué balance hacen de esta semana y con todo lo que ha tenido, ¿no? Bien, mira, nosotros en general lo que estamos viendo desde la federación y también compartiendo quizás algunas lecturas con otras federaciones del país o otras universidades, es que la ratificación del veto marcó como un cambio de etapa para el conflicto universitario en general, pero particularmente para el movimiento estudiantil, que obviamente es el claustro más masivo, el estudiantil en toda la universidad y además el que en la historia de la universidad y la historia de nuestro país ha tenido siempre un protagonismo en las luchas populares y demás, y creo que era algo que venía costando generar, un poco por la situación general de las juventudes y demás, y bueno, la ratificación del veto implicó eso, como un cambio de etapa que yo creo y ahí creo que viene la cuestión de cierta alegría o de estar contentas y contentos, de que al margen de que la situación es pésima, estamos, me parece, pudiendo encontrarle la vuelta a organizar esa bronca, Claro. que me parece que es lo que nos corresponde hacer a los gremios. Es bueno, detectar esa bronca que hay, ese enojo, esa decepción en muchos compañeros también que votaron a este gobierno, y poder irla llevando para acumular fuerza de cara a lo que nosotros creemos que tiene que ser una tercera marcha federal, que tiene que suceder. Bien. ¿Se viene hablando ya de eso? Para discutir Sí. Se viene trabajando en una tercera. Sí, en general es algo que nosotros venimos planteando, o sea, que se viene planteando desde el movimiento estudiantil, desde los distintos gremios también. Es una discusión que está latente en el Frente Sindical Nacional. Nosotros creemos que hay que ir hacia ese lugar y que también hay que pensar en intervenciones o iniciativas específicas en el Ministerio de Capital Humano, empezar a poder poner más nombre y apellido a los responsables de la situación crítica y sin precedentes en la que están nuestras universidades, que son Sandra Petovelo, el Galleguito Álvarez y obviamente Javier Milei, Toto Caputo y demás. Pero me parece que lo que tiene que ordenar un poco es eso, y lo que tenemos que poder pensar es, bueno, ¿qué hacemos en el mientras tanto, mientras construimos eso, para que nuestros compañeros sigan involucrándose, estando en un contexto de parciales, finales, nada, que tampoco la bronca nunca dura para siempre y sí. Entonces y están las cuestiones personales, personales que tienen que ver con las cursadas y demás. Ahí quería detenerme en esto último que venías diciendo, Sol, y volver sobre algo que también ese quiebre que fue el veto después de la masiva segunda marcha federal. ¿Cómo lo han percibido? ¿Cómo se vive en las facultades ese involucramiento más masivo de los jóvenes? De hecho, en varios medios uno escuchando, haciendo zapping y demás, fue uno de los temas recurrentes. Ver cómo de repente el movimiento estudiantil fue ocupando lugar en las pantallas televisivas, como también
ese sector que uno decía, bueno, parecía haberlo copado de alguna manera la Libertad Avanza, el oficialismo, bueno, parece que no es tan así y que siempre, digamos, cuando la juventud se pone en marcha tiene un peso distinto, ¿no? De las discusiones y sobre todo, digo, cambian un poco también las correlaciones en ese sentido, correlaciones de fuerza. Sí, nosotros obviamente desde el principio de año empezamos a notar con toda la discusión del inicio de año con el presupuesto congelado del 2023 y demás, empezamos a notar como cierta incomodidad y descontento incluso en compañeros que votaron al gobierno y que fueron a la marcha del 23, que fue también como el gran dato de esa marcha, que tuvo una masividad que claramente no correspondía, a pesar de los intentos del gobierno de plantearlo así, no se correspondía con los sectores juveniles que adherimos a el kirchnerismo, el peronismo, la izquierda. Digo, eso venía pasando. Creo que después del aumento presupuestario del gobierno, eso un poquito se pinchó, porque hubo un montón de compañeros que dijeron, bueno, listo, el problema se resolvió. Se volvió a hacer un trabajo de explicar que no estaba nada resuelto, primero porque el aumento presupuestario no había llegado a todas las universidades, después porque no alcanzaba, y por último, porque lo más importante de todo, que eran los salarios y las garantías de permanencia estudiantil, no estaban. Uh-huh. Y ahí fue que construimos la marcha del 2 de octubre. Creo que eso, pudimos poner de vuelta un montón de gente en la calle y mostrar que el reclamo de la universidad pública ni siquiera es un reclamo solamente de la comunidad universitaria, sino que es algo generalizado del pueblo argentino, de toda la comunidad. Y después del veto, con lo que nos encontramos es con aún más, yo no sé si es que hay más gente a la que le interesa el problema, sino que creo que hay un grado de involucramiento mayor. Claro. Y un grado mayor de aceptación de las medidas de fuerza que a veces son molestas, porque eso también hay que decirlo. Digo, a nadie le gusta ir por la calle y no poder avanzar, nadie le gusta ir a cursar y que no haya clases, o que la clase sea en la calle 122. Digo, nadie, o sea, o por lo menos esa es nuestra visión, pero me parece que a partir del veto hay un reconocimiento de, bueno, loco, algo tenemos que hacer, porque evidentemente no está alcanzando con lo que estamos haciendo, y eso para nosotros es recontra positivo por eso, porque nuestros compañeros y nuestras compañeras de repente tienen una adhesión mucho mayor a las medidas de lucha, capaz más radicales o más... entonces eso nosotros lo recontra vemos, y muchos compañeros que votaron al gobierno, que incluso quizás lo bancan en el resto de las cuestiones. Claro. Pero que en esto ya se están como generando mucha molestia, porque también es todo lo que supuestamente no iba a pasar. ¿De acuerdo? Hacíamos campaña y nos decían, no, pero el Congreso, veto. Otra vez es como, bueno, evidentemente, y después para mí hay algo como recontra, que también despertó mucha bronca y que despierta mucha bronca, que es la provocación del gobierno diciendo que en la universidad solamente hay ricos, que no existen los hijos de los trabajadores de la universidad y cosas que te tocan en lo personal. Yo en ese sentido, Sol, te quería preguntar, porque vos venís hablando un poco del termómetro de lo que pasa con tus compañeros, con los y las estudiantes, y la respuesta del gobierno en este sentido fue, bueno, el tema de la auditoría, no instalar el tema, nosotros en realidad lo que queremos es auditarlo, y también, hasta hoy mismo lo dijo Milei, la universidad pública gratuita no está en discusión. Nosotros lo que queremos es únicamente auditar. Digo, este discurso, esta respuesta del gobierno de lo discursivo y vinculándolo con vos, con lo que vos decís sobre el termómetro en los estudiantes. Digo, ¿cómo notás si eso llega, si eso es suficiente? Llega a entrarle a alguno de los estudiantes esto de, bueno, en realidad la discusión es económica, es de control. Yo creo, o sea, obviamente como con todo no hay como una cosa uniforme, sí me parece que la discusión de las auditorías es la que más entra, no sé si diría en los estudiantes en particular, sino como en la comunidad en general, como que ese apoyo que vamos construyendo con vecinos, vecinas, gente que no está en la universidad pero que la valora, sí creo que entra ese discurso de el problema no es que la universidad sea pública, sino que no sepamos en qué gastan la plata. Eso yo creo que sí entra, y que tenemos que poder construir un discurso, una explicación, una demostración de que dos cosas. Por un lado, que no es cierto que las universidades no rindan cuentas ante el Estado. Digo, las universidades de hecho son
la institución pública que más proceso de auditoría atraviesa, auditorías internas, obviamente para hacer una auditoría desde el Estado Nacional tiene que poner una cantidad de plata, de hacer una intervención y qué sé yo, entonces si el gobierno lo quiere hacer, que lo haga. Para mí eso es una de las cuestiones, pero después hay otra cuestión que también tenemos que poder discutir y poner sobre la mesa, que es que en ningún sentido la cuestión de la auditoría explica por qué le pagás 150 lucas a un docente, como que eso sigue sin ser una explicación suficiente, porque en última instancia la cuestión de la auditoría vale para el presupuesto de gasto de funcionamiento, que es el 7% del presupuesto. Claro. Pero sigue sin explicar y sin tener una justificación de por qué te parece bien como gobierno nacional que los tipos que forman profesionales en el país o que mantienen a las universidades funcionando, me refiero a los no docentes, estén por debajo de la línea de la pobreza, porque ahí no hay auditoría posible, digo, es un salario que se transfiere del Banco Nación a la cuenta de banco a las universidades y a la cuenta de banco de los docentes y los no docentes. Entonces, por ese lado es flojo, pero sí me parece que tenemos que poder explicarlo y poder demostrarlo, que nosotros no tenemos ningún problema con rendir cuentas, pero no que eso se use para justificar algo que en realidad es un ataque político y social a lo que la universidad representa. Bien, Sol, sí, es como parte del discurso, ¿no? De ellos de construir ese lugar de corrupción, si se quiere, como si las instituciones educativas superiores fueran como las ratas del Congreso. Lo mismo pasa en las universidades, ¿no? Es la destrucción. Che, Sol, te quiero hacer una consulta, por ahí te saco un poco del tema de financiamiento, ¿no? Por ahí preguntarte, digo, estas son experiencias, toda esta movida que está sucediendo, toda la toma de facultades, las clases públicas y demás, que para muchos de ustedes son cuestiones nuevas, ¿no? Son como nuevas maneras de organizarse, nuevas maneras de expresarse. Bueno, ¿cómo lo están transitando en ese sentido, digamos, y cómo están llevándose con el resto de los claustros, ¿no? ¿Cómo lo están llevando? Bien, sí, son nuevas. Creo que el movimiento estudiantil, digamos, tiene, en términos de quienes participamos y qué sé yo, los más grandes tenemos una experiencia en carne propia, que es la del 2018. Yo personalmente, por ejemplo, dormí en la facultad 14 días en el 2018, porque fue eso lo que duró la toma de mi facultad, que es Humanidades. Digo, eso lo tenemos, y obviamente también somos parte de organizaciones y somos parte de un movimiento estudiantil que tiene su memoria fresca de lo que fueron las tomas de los 90, de los 2000, digo, eso está, pero me parece que lo que venimos leyendo desde el principio de año es, bueno, es cómo hacemos para esa experiencia tomarla como un insumo, pudiendo salvar las distancias con lo que tenemos hoy. Digo, era recontra diferente hacer tomas en los 90, cuando las autoridades de la universidad eran también parte del gobierno. Claro. Digo, es distinto en ese punto. Pero bueno, obviamente vamos aprendiendo, y me parece que también hay algo que es un signo de la época y una responsabilidad y obligación de las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, que es el de la creatividad, de encontrar nuevas herramientas y demás. Después, en relación a los otros gremios, la verdad es que, por lo menos en La Plata, pero creo que a nivel nacional, hemos entendido y asumido la obligación directamente de articular, de pensar estrategias siempre articuladas. Quizás, obviamente, ahora nos toca una etapa en la que nosotros como estudiantil estamos llevando adelante iniciativas que las llevamos solamente nosotros, porque tiene que ver con el repertorio de herramientas de nuestro claustro, que tenemos características distintas y qué sé yo, pero siempre, o por lo menos nosotros desde nuestra federación tenemos esa voluntad, y así lo venimos haciendo en articulación con los demás gremios. De hecho, nosotros la semana pasada, cuando definimos hacer la vigilia en rectorado, que van 5.000 personas y qué sé yo, en ese mismo marco también nos juntamos con los demás gremios de nuestra universidad a plantear que nosotros íbamos a tener asambleas en las facultades, que seguramente se iban a dar procesos de toma y demás, pero que queríamos que eso fuera hacia una marcha, que fue la que tuvimos hace 2 días, que fue la marcha más educativa más grande de la que creo que se tenga memoria en La Plata, o por lo menos en los últimos años. Así que me parece que eso da cuenta de una articulación que es recontra importante y que hay que recontra cuidar, porque es la que garantiza eso, a generar escenarios que realmente impacten, que obliguen al gobierno a escuchar, porque de hecho lo está haciendo. Eso que vos me decías de las auditorías y qué sé yo, me parece que es una cosa que el gobierno se va corriendo. Bueno, al principio las universidades no servían para nada y eran instituciones de adoctrinamiento y el voucher y no sé cuánto, y ahora, bueno, no, la universidad pública no está en discusión, lo que estamos discutiendo es la corrupción. Bueno, es irlo corriendo también, me parece. Bien.
Estamos en comunicación con Sol Alconada, presidenta de la FULP. Sol, bueno, esta semana hubo, como decíamos, clases públicas, hubo el miércoles la movilización masiva, la marcha de las antorchas, el jueves hubo un paro. ¿Cómo sigue el plan de lucha para la semana que viene? La semana que viene nosotros tenemos pautada ya desde esa vigilia en rectorado una asamblea de interfacultades el lunes, que es paro, pero vamos a hacer la asamblea igual en 1:50 a las 5 de la tarde. La idea es que sea una asamblea en la que justamente puedan confluir las distintas facultades con sus experiencias, sus asambleas, sus discusiones y poder construir, como bueno, volvernos a plantear un horizonte, bueno, de ahí a 3 semanas, 4 semanas, de hacia dónde creemos que tenemos que ir, que como te venía diciendo, para nosotros tiene que ver con encontrar la manera de eso, de ponernos objetivos más de lo nacional, digamos, y bueno, y de pensar en ese camino cómo hacemos para seguir juntando y acercando compañeros. Y después de eso, después hay cuestiones más de lo nacional, como que va a haber clases públicas todos los miércoles a las 12 del mediodía. Bueno, hay varias ideas que nosotros las vamos a llevar a la Asamblea de Interfacultades para poder resolverlo en conjunto. Perfecto. Sol, te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Sol Alconada es la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. Está, bueno, hablando con nosotros precisamente de lo que fue esta semana y bueno, un poco lo que se viene. Como los jóvenes y el movimiento estudiantil, bueno, está luego de lo que fue el veto de la ley de financiamiento universitario, se ha puesto un poco al hombro, ¿no? Este conflicto con el gobierno nacional. Bueno, por básicamente presupuesto para que sigan funcionando las universidades públicas en todo el país. 33 minutos pasan de las 5 de la tarde, quédense con nosotros.